Buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas, los saluda una vez más su servidor Gilberto del Toro y bienvenidos sean a La Cabra Maldita. En esta ocasión les relataré 3 historias mandadas a mi correo, las cuales son muy impresionantes y las personas que me los mandaron cuentan que ya hace unos lejanos años pasaron entre los inicios del año 2000-2011 pues han quedado como leyendas e historias. En el enigmático pueblo mágico de Tepoztlán pues al parecer son demasiado impresionantes. Y muchas gracias a nuestros miembros de la comunidad por compartir estas historias. Historia 1. Encuentro en Tepoztlán. En las ondulantes colinas de Tepoztlán, Morelos, un tranquilo pueblo rodeado de montañas y misticismo, la noche caía con su manto de estrellas como siempre lo hacía. Sin embargo, aquella noche, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Miguel, un joven campesino aficionado a la astronomía, se encontraba en el campo, observando las constelaciones y los planetas con su telescopio rudimentario. De repente, su atención fue capturada por un destello brillante en el cielo. Al principio, pensó que era una estrella fugaz, pero pronto se dio cuenta de que era algo mucho más grande y desconcertante. Un grupo de luces parpadeantes comenzó a aparecer sobre las montañas, moviéndose en formaciones extrañas y no naturales. Miguel se quedó boquiabierto, sin poder creer lo que veían sus ojos. Eran ovnis, naves de origen desconocido que surcaban el cielo nocturno con una elegancia sobrenatural. Mientras Miguel observaba maravillado, las luces comenzaron a descender lentamente hacia las montañas. Sin pensarlo 2 veces, decidió seguir el rastro de los misteriosos visitantes. En el corazón del pueblo, la tranquilidad se vio interrumpida por el revuelo y el murmullo de la gente que también había avistado las luces en el cielo. Algunos estaban asustados, otros emocionados, pero todos estaban ansiosos por descubrir la verdad detrás de aquel fenómeno extraordinario. Miguel junto con su hermano y 2 amigos más lideró una pequeña expedición hacia las montañas, donde las luces habían descendido. A medida que se adentraban en la oscuridad de la noche, el aire se cargaba de una energía desconocida, una sensación de anticipación y misterio que los envolvía. Finalmente, llegaron a un claro en el bosque donde las luces habían aterrizado. Ante ellos, se encontraba una extraña nave plateada, brillando con una luz que parecía provenir de otra dimensión. La nave era elegante y futurista, completamente diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. De repente, una compuerta se abrió en la nave y de ella emergieron seres que desafiaban toda lógica y comprensión. Eran altos y delgados, con ojos grandes y brillantes que parecían contener los secretos del universo. No emitieron sonido alguno, pero sus miradas transmitían una calma y una sabiduría que trascendían las barreras del lenguaje. Miguel y los demás se acercaron con cautela, sintiendo una mezcla de temor y fascinación ante aquel encuentro con lo desconocido. Los seres extraterrestres los recibieron con gestos amables, como si comprendieran la curiosidad y la admiración de los humanos. A lo largo de esa noche los senderistas de Tepoztlán compartieron un encuentro muy cercano con aquellos visitantes cósmicos. Con el tiempo de aquella noche, los extraterrestres partieron en su nave, dejando atrás un legado de asombro y reflexión en el corazón de aquel pequeño pueblo. Para Miguel y los demás, el encuentro en Tepoztlán había sido más que un evento extraordinario, fue una revelación que cambiaría sus vidas para siempre, recordándoles que en los rincones más inesperados del universo, siempre hay secretos por descubrir y misterios por desentrañar. Y que gracias a la suerte de aquella ocasión no corrieron con ningún daño ni amenaza física. Historia 2. Entre las montañas de lo desconocido. Tepoztlán, un pueblo envuelto en la bruma de la mitología y la magia, se convirtió en el escenario de una noche que cambió la percepción de la realidad para siempre.
Un grupo de intrépidos exploradores, liderados por el experimentado geólogo Carlos Suárez, se aventuró en las profundidades de las montañas de Tepoztlán en busca de evidencia geológica única. Su expedición prometía revelar secretos ocultos en las entrañas de la Tierra, pero nunca imaginaron que encontrarían algo mucho más allá de su comprensión humana. Mientras exploraban un antiguo cañón rodeado de misteriosas formaciones rocosas, una serie de luces parpadeantes y zumbidos resonaron en el aire. Al principio, pensaron que era una tormenta eléctrica, pero pronto se dieron cuenta de que no era nada natural. De entre los árboles, emergió una nave plateada, brillando con una luz que parecía nacer de las estrellas mismas. Los exploradores quedaron paralizados por el asombro y la incredulidad ante la visión de algo que solo había existido en las páginas de ciencia ficción. Sin embargo, su fascinación se convirtió en terror cuando una fuerza invisible los atrapó, levantándolos del suelo y arrastrándolos hacia la nave. Carlos luchó desesperadamente por mantenerse en tierra firme, pero la fuerza era abrumadora y pronto se vio arrastrado hacia el interior de la nave junto con sus compañeros. Dentro de la nave, fueron recibidos por seres de formas desconocidas y ojos penetrantes que parecían leer sus almas. Hablaban en un idioma antiguo que resonaba en lo más profundo de la mente de los exploradores, transmitiendo mensajes que iban más allá de las palabras. Carlos intentó mantener la calma, buscando respuestas entre las sombras de lo desconocido, pero pronto se dio cuenta de que estaban en manos de fuerzas que estaban más allá de su comprensión humana. La nave zumbaba con una energía sobrenatural, una sinfonía de luces y sonidos que desafiaba toda lógica y razón. Mientras los minutos se convertían en horas, los exploradores perdieron la noción del tiempo y del espacio, atrapados en un torbellino de experiencias que desafiaban su percepción de la realidad. Adentro de esa nave, sin embargo, su asombro se vio empañado por la tragedia cuando uno de ellos, Martín, desapareció en medio del caos, absorbido por las sombras del abismo cósmico de aquella nave errante. Al parecer todos fueron despertando de noche, siendo botados por aquella nave, pero al contarse entre todos se dieron cuenta que hacía falta un miembro del equipo el cual no hallaban por ninguna parte, pues al momento de ser absorbidos y ser invadidos por miedo y terror, cuentan que muchos se sintieron sin energías y que cuando vieron a aquellos seres un mar de confusión no los dejaba estar totalmente cuerdos, siendo invadidos por él desmayo o un sueño inducido, y cuando despertaron se dieron cuenta que del equipo de 7 personas solo había 6, siendo Martín el miembro que no encontraban por ninguna parte, y a la oscuridad de la noche no lograban ubicarlo, gritando su nombre. Todos sus esfuerzos siendo en vano, pues no parecía haber rastro de Martín por ninguna parte. Carlos y los demás buscaron desesperadamente a su amigo perdido, pero sus esfuerzos fueron en vano. Martín había desaparecido sin dejar rastro, sumergido en los abismos del cosmos junto con los secretos y las verdades que yacían más allá de la comprensión humana. Al regresar a Tepoztlán, los exploradores se encontraron con la mirada inquisitiva de aquellos que no creían en sus relatos. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, sabían que habían sido testigos de algo que trascendía los límites de la realidad conocida, algo que había cambiado sus vidas para siempre. La desaparición de Martín quedó como un misterio sin resolver, una sombra que se cernía sobre el pueblo y sus habitantes. Su recuerdo perduraría entre las sombras de la noche, recordándoles que en los rincones más oscuros del universo, yacen secretos que desafían toda comprensión humana y misterios que jamás serán resueltos. Historia 3. Nunca busques algo que no se te perdió. En las tranquilas montañas de Tepoztlán, Morelos, una desaparición misteriosa sacudió la calma de un grupo de campistas durante una tarde que se desvanecía en la penumbra de la noche.
El rumor de la desaparición se extendió como fuego salvaje entre los lugareños y las autoridades locales, generando una intensa búsqueda que envolvió las cumbres y los valles. La persona desaparecida, un hombre llamado Javier, era un ávido explorador que solía adentrarse en las profundidades de las montañas en busca de experiencias y aventuras. Su desaparición, sin embargo, estaba envuelta en un misterio sin precedentes. Se decía que durante una de sus expediciones, Javier y su grupo de amigos acampaban en un claro del bosque, cuando una extraña nave en forma de cigarro apareció silenciosamente en el cielo estrellado. El resplandor plateado de la nave se reflejaba en los árboles mientras descendía lentamente hacia la tierra. Los campistas, atónitos y maravillados, observaron cómo la nave aterrizaba con gracia en un claro cercano. Las luces titilantes y los zumbidos distantes llenaron el aire, creando una atmósfera cargada de anticipación y temor. Fascinados por el espectáculo celestial, algunos miembros del grupo se aventuraron más cerca, mientras que otros permanecieron cautelosos, temerosos de lo desconocido. Fue entonces cuando ocurrió. Javier, motivado por una curiosidad irresistible, se adelantó hacia la nave, con los ojos brillando de emoción y temor. Los testigos afirmaron que vieron a Javier entrar en la nave sin dudarlo, como si estuviera siendo atraído por una fuerza magnética irresistible. Los minutos pasaron como horas, y el silencio pesado envolvió el claro del bosque. Cuando la nave finalmente despegó con un suave zumbido, Javier no estaba en ninguna parte. El pánico se apoderó del grupo de campistas. Buscaron desesperadamente en los alrededores, gritando su nombre en la oscuridad de la noche. Pero Javier había desaparecido sin dejar rastro, como si se lo hubiera tragado la misma oscuridad que rodeaba la nave alienígena. A medida que la noche se deslizaba sobre las montañas, los campistas, con la ayuda de los lugareños y las autoridades, continuaron su búsqueda frenética. Mientras peinaban el terreno, encontraron extrañas herramientas y artefactos dispersos en el suelo, dejados atrás por los presuntos visitantes extraterrestres. Eran objetos desconocidos, con formas y funciones más allá de la comprensión humana, destellando con una extraña luminiscencia en la penumbra de la noche. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero Javier nunca fue encontrado. Su desaparición permaneció como un enigma sin resolver, una sombra oscura que se cernía sobre las tranquilas montañas de Tepoztlán. Para algunos, la historia de Javier se convirtió en una advertencia silenciosa sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros del universo. Para otros, fue un recordatorio de la vastedad del cosmos y las infinitas posibilidades que yacen más allá de nuestro entendimiento. Y así, la desaparición de Javier y el encuentro cercano del tercer tipo en las montañas de Tepoztlán se convirtieron en leyenda, una historia que perduró en las mentes y los corazones de aquellos que alguna vez se aventuraron en los límites de lo desconocido. Así cerrando con este enigmático video. No olviden dejar su manita arriba para poder traerles más historias y leyendas acerca de estos encuentros con seres extraterrestres. Y si quieren compartir ya sea una historia o vivencia paranormal, yo con gusto se las convierto en video y lo comparto en esta su comunidad de la cabra maldita. El correo está en pantalla por si quieren enviar sus relatos. Suscríbanse para que no se pierdan más historias de terror. Se despide de ustedes su servidor.